Saludamos a Gabriel Lombardo. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por comunicarse. No, por favor, gracias a vos. Gabriel Lombardo es músico, es guitarrista, es compositor, arreglador. Bueno, tiene el quinteto de Gabriel Lombardo y un trío y varias cosas más, ¿no, Gabriel? Sí, algunas cosas. Bueno, ahora está todo bastante parado, Sí, bueno. pero algunas cosas más están más actuales, otras están un poco más paradas. También el quinteto es lo último y el trabajo solista es lo último de lo que grabé y esas cosas. Sí, la verdad que el quinteto es una belleza, me encantó, me encanta el quinteto tuyo, te lo digo así abiertamente y sin ningún tipo de vergüenza. Bueno, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, desde ya te digo que vamos a hablar en algún otro momento en tu faceta de músico, y vamos a hablar un poco de música y de tango y de folclore, que sé que haces las dos cosas, que haces un poco de folclore con alguna impronta tanguera también, pero hoy nos convoca el proyecto Musicar, que bueno, del cual formo parte yo como miembro de la Comisión de Comunicación, y bueno, queríamos hablar un poco a ver cómo se gestó esto, cuáles son los objetivos y más o menos en qué estadio estamos. Está bien. Bueno, esto comenzó el mes de noviembre del año pasado. Yo no sé cuánto tiempo tenemos, desde vos me vas diciendo. Y tenemos. Tenemos, bueno, entonces le metemos a la contextualización. El mes de noviembre del año pasado nos autoconvocamos, yo me comuniqué con Nicolás Gort, músico percusionista y además amigo personal, con Martín Schober, también músico, compositor, multiinstrumentista y amigo personal, y comenzamos a pensar este proyecto, una alternativa. En realidad lo que ocurre es que la pandemia, digamos, que sorprendió al mundo el año pasado y continúa, puso en evidencia problemas estructurales, ¿no?, existentes. Claro. Y en ese contexto nos juntamos para pensar, digamos, una solución, una propuesta, y surge entonces el proyecto Musicar, digamos, que es una plataforma de música de música argentina para la comercialización y la divulgación de la música argentina. Claro. Bueno, a partir de ahí generamos una carta que expresa objetivos y propuestas en términos generales, y hicimos una convocatoria abierta, abrimos el juego, convocamos a la comunidad de músicos de todo el país para que esto sea una construcción colectiva y profunda y además legítima, ¿no?, hecha por los músicos. Exacto. Y las músicas. Uh-huh. Entonces ahí comenzamos a trabajar, hicimos algunas reuniones generales informando más que nada la propuesta, y nos dividimos en comisiones en el mes de diciembre, en comisiones de trabajo por área de interés, y cada una de esas áreas desarrollan un área de un departamento de lo que sería la plataforma Musicar, ¿no? Entonces, bueno, 8 comisiones de trabajo durante el mes de enero, durante el mes de febrero, y en este momento lo que está pasando es que cada comisión está desarrollando su informe final, que va a desarrollar un capítulo en la propuesta. Nosotros vamos a escribir un documento, vamos a editar un documento donde están todas las áreas del proyecto desarrolladas, donde plasmamos objetivos, metodologías, o sea, formas de hacer las cosas, y básicamente eso, ¿sí? Los objetivos, la propuesta y la forma de hacer el trabajo que tenemos por delante. Uh-huh. A mí lo que me resultó muy interesante, recién le decía a la gente, a Manuel, el tema de que no es solamente una plataforma para comercializar música y para escuchar música, sino que está pensado también para conservar y para dejar registro de cosas que antes de que se pierdan, ¿no? Está pensado como una cosa mucho más abarcativa desde el plano de la investigación musical incluso. Claro. Bueno, ahí está
Muchas gracias por la pregunta, porque me das el pie para hablar de lo que nosotros llamamos el proyecto cultural de la plataforma, porque tal vez el proyecto comercial que ustedes, la parte comercial, que es lo que ustedes estaban comentando, el valor de la reproducción y lo prácticamente nada que gana un músico en la actualidad por la reproducción de la música digital, es lo más sensible y concreto y comprensible. Claro. Pero en la dimensión cultural de nuestro proyecto, o sea, de la plataforma de Musicar, es tal vez yo considero que es el punto más rico y más diferenciador. Y creo que en eso también va a radicar el éxito de la plataforma. Claro. O sea, creo que ser conscientes que, digamos, esto no empezó con la pandemia, que tiene que ver con un contexto de globalización cultural, que está hace muchos años, que homogeniza, masifica, genera hábitos de consumo compulsivos. Hay que asociar esto a la sociedad, al tipo de sociedad en el que vivimos, a la sociedad del consumo, donde el afán del lucro guía las conductas y entonces en términos muy claros, lo que da plata se hace y lo que no se hace deja de ocurrir. Eso va diseñando toda una política cultural. En cuanto a la cultura, digamos, tengo que decir que se confunde la experiencia artística con el entretenimiento. Claro. Se borran las identidades también locales. La globalización de hace muchísimos años lo que implica es el apogeo de la cultura de los países más desarrollados por sobre los otros. Entonces todo lo que es la diversidad, y yo voy a hablar ahora del territorio argentino, esto es un fenómeno mundial, son las diversidades y las identidades de las comunidades quedan opacadas, quedan invisibilizadas. Entonces, con ese diagnóstico, nosotros lo que generamos propuestas, que lo que tienen es el objetivo, que es lo que vos estabas mencionando. El objetivo es desarticular el proyecto masificador. Cuando hablo de masa es un tipo de producción, un tipo de público, digámoslo así, que se comporta de la misma manera. Esto le decimos el hábito compulsivo, que esta cuestión de la formación de gustos, que a todos nos gustan las mismas cosas, y que hay pocas cosas que en términos musicales, tienen muchas reproducciones, y hay muchísimas cosas que quedan en guetos cerrados, ¿no? Que si no son amigos, que si no tenés el dato, no accedes nunca. Esa sociedad no es nueva, no es de la pandemia, es preexistente. Lo que pasa es que en el contexto pandémico, al desaparecer la posibilidad de la música en vivo y entradas de dinero que vienen por ahí, y al prácticamente quedarnos los músicos y las músicas sin actividad, empezamos a hacer un diagnóstico de toda la situación que estábamos viviendo. Antes quizás, uno no tenía tiempo o priorizaba otras cosas. Y a quedar más expuestos a la alta rotación, ¿no? Al mainstream de los medios de comunicación. Quedamos más expuestos porque no tenemos posibilidad de conocer otras cosas más de las que nos ponen los medios, porque nos estamos metidos adentro de casa. Claro. Bueno, totalmente. O sea, de vuelta, esa situación no es nueva. El tema fue que se acentuaron ese problema, ¿no? El año pasado, en ese sentido, puso en evidencia de una manera muy sensible esa cuestión cultural que ya ocurría hace mucho tiempo. Entonces, lo que nosotros diagramamos y pensamos es un proyecto que desarticule esa política. Y, por ejemplo, voy a hablar de dos aspectos que tienen que ver con mostrar la diversidad existente en el territorio argentino. Hay una comisión que se llama la Comisión de Categorías y Relevamiento, que generó propuestas y proyectos en la plataforma para que se vea la diversidad real de la actualidad y en realidad de todos los tiempos. Entonces se generan propuestas en los sistemas de búsqueda, un sistema de búsqueda clásico por categorías, pero categorías mucho más completas, hechas por músicos que nombren a la diversidad existente en el territorio argentino. El ejemplo es, por ejemplo, el tango. El tango es muchas cosas, imagínate, ¿no? El tango es muchas cosas, desde el principio del siglo hasta la actualidad. El tango implica muchas estéticas diferentes. Esas estéticas hay que nombrarlas para
vincular al potencial interesado o interesada con ese contenido que existe, porque son expresiones que existen. Entonces, bueno, básicamente es eso, los contenidos en Musicar van a estar expuestos de una manera en el cual uno va a la plataforma y aprende cosas nuevas, desarrolla su ámbito de interés, pues, por cómo están ordenados los contenidos. Claro. No es el caso de las plataformas que nosotros conocemos o los buscadores, que si uno no conoce previamente, uno busca por nombre de autor, ¿no? Claro. Uno va o busca un dato que ya tiene. Si vos no tenés ese dato, no. Supongamos que hay de todo, que está todo, que es mentira, Sí. no está todo en No, la no está. plataforma, pero Sí. pero en el caso de que esté todo, uno a la totalidad no accede, porque uno siempre llega al mundo que tiene como referencia. Lo que nosotros proponemos desde Musicar, la plataforma, lo que vamos a hacer es que esa totalidad, esa idea de totalidad que tiene el usuario, las personas, se amplíe, sea más grande. Sí. Entonces, cuando alguien diga, bueno, a mí me gusta de todo, bueno, ese de todo va a ser mucho más grande. Ya visualmente entrando a la plataforma y desplegando que es una de las propuestas nada más de la comisión esta de categorías que está desarrollando el capítulo ahora, al ver un montón de nombres, uno ya visualmente va a tener como conciencia y noción de toda esa diversidad que en la actualidad se nos está negada. Desde hace muchos años Sí. se nos está negada. Te hago- Hay muy pocas cosas, discúlpame, hay muy Sí. pocas cosas que tienen mucha difusión, y eso tiene que ver con voluntades que no tienen fines estéticos, no tienen fines humanitarios, no son fines culturales, sino meramente fines de lucro. Y eso termina diseñando lo que se ve, o sea, lo que se escucha y lo que no se escucha. Bueno, acá con ese diagnóstico proponemos eso, y con referencia a lo que estabas diciendo vos de la historia y de la conservación, también lo que se plantea, lo que se está armando, es la creación del archivo sonoro y musical para referenciarnos con la historia local, sonora, visibilizar y potenciar lo que ya somos, o sea, lo que tenemos y no nos damos cuenta Sí. que tenemos, ¿no? Es esa cuestión de mirar, porque vivimos en una sociedad, interrumpime cuando quieras, porque yo quizás no quiero. Dale, Pero ahora vivimos enseguida. Sí. Vivimos en sociedades que asocian a lo nuevo con lo bueno. Claro. Y son, la historia deja de importar, y son sociedades que deshistorizadas, como sin historia, ¿no? Bueno, entonces de Musical se está planteando la creación, se está haciendo el archivo sonoro y musical, que va a contener todas las primeras grabaciones en territorio argentino de la música folclórica, del tango, música afro-argentina, porque tenemos una historia negra que se sabe poco, se escribió poco y se escuchó menos aún. Primeras grabaciones del Teatro Colón, y de pueblos originarios, en fin, toda una documentación que existe, que está en instituciones, en casas, en gente que coleccionó. Bueno, va a estar a disposición en una plataforma a la que va a tener acceso todo el mundo. O sea, cuando digo todo el mundo, es todo el mundo, Sí. las argentinas, los argentinos, Latinoamérica y el resto del mundo. Esto además va a Claro. ser un atractivo hasta, digo, Yo te quiero hacer turístico. una preguntita, Gabriel. Sí. ¿Qué límite hay en el tema de la música argentina? ¿Va a ser música argentina en todas sus expresiones o música hecha, o sea, de origen argentino? Está muy bien, está muy bien. Nos volvimos locos con esa pregunta. Surgió desde el primer día. Mira, no nos metemos con cuestiones estéticas, porque ni artísticas, para definir lo que es la música argentina, porque la música argentina es más que el tango y el folclore. Claro. Y surgen varios temas ahí, pero te contesto, la música argentina es la música hecha por compositores o intérpretes, dueños de su fonograma, que argentinos o que tengan residencia en la Argentina, demostrable, ¿no? Lo que implica. Claro. O naturalizados en la Argentina. Tal vez para el público más general, me gustaría que aclares cómo es el tema
de dueño de su fonograma. O sea, que no tengan contrato con empresas, con multinacionales o con discográficas, ¿sería? En realidad es dueño de su fonograma, dueño de derechos de autor también. Se tienen que ser los autores, porque si no, la música de las discográficas va a estar en Musical. Ajá. No es una plataforma de música independiente. Está. Claro. Sí, salvo que los derechos de autor están totalmente cedidos, y eso es una posibilidad que es una situación que habrá que evaluar, pero si nos quedamos sin la música de las discográficas, nos quedamos sin las músicas con más visibilidad en la actualidad, lo cual es un flujo de gente importante, y además hay cosas valiosas también dentro de eso. No sé si Sí. te contesté. Sí, o sea, abarcan todas las expresiones musicales. Puede ser rock, hip hop argentino, trap argentino, mientras el compositor cumpla todos esos requisitos, digamos. Mientras el compositor o el intérprete, quienes suban a la plataforma y sean dueños de los IRCs en argentinos, que son el código que implica el derecho sobre los fonogramas, la reproducción, el derecho de reproducción sobre la música digital. El famoso copyright. Claro, son cosas que empiezan a ser complejas, pero lo que hay que entender es que la situación actual, en términos concretos, y ahora pasamos un poco a la parte comercial, es que desde que se comenzó a digitalizar la música, los músicos perdieron soberanía sobre su producción. Como que yo hago la pizza junto a todo el mundo, bueno, no sé, a los necesarios de mi pizzería, armamos la pizza y después se lo damos, la subimos a una plataforma que la comercializa y nosotros ya perdemos toda la ganancia que eso genera. Nosotros a la ganancia, a los músicos y las músicas les decimos regalías. Sí, claro. Las regalías son las ganancias de los músicos y las músicas. Entonces, bueno, básicamente al plantear una plataforma nacional de música argentina, lo que se hace es recuperar esa soberanía y administrar esos bienes, digamos, esas músicas que son de nuestra propiedad, privilegiando los intereses de los dueños, que son los músicos y las músicas. Entonces ahí va a haber una plata que directamente va hacia los músicos por diferentes vías, ¿no? Está contemplado SADAIC, ADIC, APIC, en fin. Claro. Ahí entramos como en temas más específicos, pero la idea es esa, cambiamos el escenario. En vez de estar buscando seguidores y reproducciones en las plataformas existentes, generamos una plataforma nacional que implica un proyecto cultural que va a visibilizar de una manera sustancial a la heterogeneidad de la música argentina. Ahí van a aflorar un montón de estéticas, se va también a federalizar el imaginario, imaginario acerca de los argentinos, esta cosa de conocer músicas y expresiones de lugares que uno no tiene ni idea. Claro. Bueno, son un montón de cosas que empiezan a suceder si se meten y tienen acceso a leer el proyecto, y seguimos hablando sobre que hay un montón de ideas planteadas que implican también la búsqueda por región, claro. ¿no? Buscar la música por región, Hermoso. a través de un mapa interactivo, por ejemplo. Hermoso. Entonces vos vas con el mapa, clicleás en el monte impenetrable, y ahí va a aparecer un grupo que vos no tenés ni idea. Claro. Bueno, eso va a generar una idea de lo que es. No todo es Buenos Aires, ni todos son las ciudades más importantes o las que más visibilizada y más llegada tienen o más movida cultural. Esto va a generar una red de contactos también, porque hay otra cosa que hay que nombrar, que es que toda la cadena de valor que implica la realización de un fonograma es una música grabada, va a estar, van a tener nombre y apellido, que es algo que en las plataformas no está. Las plataformas multinacionales no figura el nombre del que tocó, de los que tocaron, o de las que tocaron, del que grabó. No figura nada, no hay ningún tipo de información, me vuelve loco a mí. No, claro, pero pero eso lo que hace es invisibilizar el trabajo de la gente. Toda esa gente deja de cobrar. Claro. ¿Sí? Piensen que los intérpretes que tocan y graban no cobran nunca por la reproducción del streaming, la reproducción de la música que se pasa en Spotify, en YouTube, no cobran. Ellos cobran por la reproducción en los mejores casos, ¿no? Se cobra
si vos, en la radio o en Claro. la tele, ahí sí, pero en la reproducción de streaming, que es por donde más se escucha en la actualidad, no. No. Eso es algo que, bueno, desde que, lo decía antes, desde que se digitalizó la música, se dejaron de vender discos y los músicos perdieron el control de ese negocio, ¿no? Nunca fue muy bueno porque acá detrás están las productoras también, Sí, que no es claro. nuevo, ¿no? Las productoras ahí hacen un negociado que es diferente con Spotify y que nosotros también vamos a tener que negociar para que estén adentro y bueno, ahí hay que ver las condiciones. Seguramente sí. Escúchame, Gabriel, para ir cerrando, contale al público en dónde los pueden encontrar, su página de Instagram, por dónde los pueden contactar. Bueno, músicos argentinos en red, @gmail.com, ese es el mail, músicos argentinos en red, @gmail.com, y después está el Instagram, que es musicar, Musicar, nosotros ahí. no, ¿Sí? Sí, musicar, ¿no? Música, sí, musicar. no, musicar no, musicar oficial. Ah, sí. Sí, pongan musicar oficial en Instagram y ahí van a empezar a seguir. Dentro de poco va a salir el documento que va a tener una visibilidad mucho más grande. Ahora estamos un poco guardados y guardadas, estudiándolo y terminando de confeccionar lo que es la redacción y la edición del documento, no Sí. mucho más. Es un proyecto colectivo que lo que plantea es hacer una transformación estructural del modo en el que se comercializa la música en el país y se difunde la música en el país. Y en esa difusión entra el proyecto cultural del cual estábamos hablando. Hay que tener en cuenta que hay sensibilidades que no tienen lugar de desarrollo, que están ocultas, que siempre se ven las mismas formas, los mismos estereotipos estéticos. Sí. Planteamos jerarquizar la experiencia artística, ¿no? Diferenciarla de esta cultura del entretenimiento. Claro. Digo, generar hábitos de consumo crítico, reflexivos, que promuevan el desarrollo de nuevas subjetividades. Entonces, bueno, es todo eso, es visibilizar la música del resto del país, lo que está marginado por el consumo, por la sociedad, por el mercado, mejor dicho, y Sí. empezar a igualar un poco esos términos y de la misma manera o a la par mejorar las condiciones de comercialización y que los músicos empiezan a tener a ganar dinero por la música que graban y que es escuchada. Muchísimas gracias. Repetimos, el Instagram es música.aroficial. Música.aroficial. Ahí los pueden Eso. contactar los chicos. Te agradecemos muchísimo, fue muy interesante la charla, es muy interesante el proyecto. Y bueno, y acá van a tener un espacio de difusión permanente. Cuando quieran, estamos a disposición de musicar, porque bueno, es nuestro también. Sí, sí. ¿Eh? Sí, totalmente. Ya están adentro, hay que seguir sumando gente, porque ustedes ya vieron que es un proyecto ambicioso, que vamos a tener que hacer negociaciones de todo tipo, Sí. y además la gente, la comunidad de los argentinos y después del resto del mundo tiene que estar al tanto y entender que en Musicar van a ir y van a conocer cosas a las que no tienen acceso. Ese es el principal capital, me parece, que para la comunidad, el principal bien para la comunidad. Bueno, muchas gracias a ustedes. No, Saludos a la audiencia. muchísimas gracias a vos y estamos en contacto. Estemos en contacto. Dale. Abrazo grande.